Muy buenas tardes a todos los presentes, muy buenas tardes, compañeros de bancada, compañeros opositores, público en general, pues. El objetivo de la Cámara Alta de Oposición será demostrar que no debe la existencia de una figura conocida como Dios, que ellos interpretan como una creencia, ¿sí?, para que exista la ley. Vamos a demostrar que no debe existir esta creencia para que exista la ley, y con que nosotros probemos una sola ley que no necesite de Dios, habremos ganado este debate. Comenzaré refutando los argumentos que dio el primer ministro sobre lo que él decía, que la existencia de Dios para la razón de la ley. Y bueno, él establece que Dios es como, lo maneja en el sentido de una idea de guía espiritual. Guía espiritual, y esto que nos dice, señoras y señores, una guía espiritual, esto está basándolo en una creencia de algo que se piensa que existe, pero no se sabe. Simplemente, y esto no contradice su definición, simplemente es una creencia de algo que se tiene sobre algo superior, pero que no se sabe. Entonces ellos manejan una creencia, y ellos dicen que el juicio de valor, sí, lo estamos suponiendo. En el sentido, aunque la creencia no se sepa, tiene sentido para mí, y eso es lo que importa al final de cuentas. Muchísimas gracias. Lo que es para usted no lo va a ser para otra persona en la sociedad, porque todas las personas son diferentes. Vivimos en un pluralismo social y nos pusimos de acuerdo en sociedad, en el mundo, para hacer un sistema legal independiente a Dios, y por eso existe la laicidad del Estado. Y estos son los puntos que desarrollaré después de que termine mi presentación. El Señor dijo que un juicio de valor es un dogma. Jamás será base para la ley un dogma o un juicio de valor. Debe de haber una razón para la cual la ley existe. El deber ser tiene una razón, siempre lógica. La ley se basa en el saber de los hechos. El derecho es y punto, señoras y señores. No se basa en creencias o en de lo que será o en juicios de valor. El derecho es, jamás se basa en una creencia. Le tomo su punto. ¿Reconoce usted que hay valores que son universales e inherentes a todos los seres humanos? La religión no es uno. Claramente la creencia en Dios no es un valor universal. No todas las personas creen en el mismo Dios, y eso es algo que voy a desarrollar posteriormente. Ustedes dicen que la duda es algo natural. El derecho, señoras y señores, y ninguna ley se basa en duda. Tampoco la existencia de la realidad pues no es excluyente al derecho. Muchas creencias hay en el mundo, pero la ley sigue avanzando independientemente de que se gesten distintas creencias, como lo dice el Señor, distintas ideologías sobre lo que es Dios o lo que no es Dios, o los que no creen en Dios, ¿sí? Y la ley sigue avanzando, la ley sigue transformándose, y hoy actualmente ningún sistema se basa en Dios. Dios no se sabe si existe o no. Por lo tanto, los beneficios que claman aquí en esta la bancaria son nulos, porque, y si lo son a nivel interpersonal o de creencia colectiva, que no se mezcla jamás con lo que es el derecho. Y con esto voy a pasar a mi primer argumento. Mi primer argumento es la imposibilidad de probar la existencia de un Dios o como una deidad frente a una sociedad que avanza. Y en ese sentido, como lo mencionamos, en el mundo no está probado que existe un Dios. Son creencias, como bien lo establecen ellos. Sin embargo, estas creencias jamás basan que Dios no sea la ley. Toda ley surge de derecho natural, y eso es algo que voy a desarrollar en mi segundo argumento. Por lo tanto, todos los distintos códigos legales no se basan en un Dios, porque no es algo que realmente sea de común acuerdo. No, muchísimas gracias, ya tomé los puntos necesarios. Entonces, nosotros decimos que bajo una creencia, esta es la primera línea que seguiremos, bajo una creencia es imposible desarrollar un sistema legal, y por lo tanto basar una ley en algo de que es imposible crear un consenso a nivel mundial, siquiera nacional incluso, imagínense a nivel global, sobre lo que es Dios. Lo que nos lleva a un segundo punto. Nuestro segundo argumento es la ley natural como sentido que le da al ser humano, como el sentido que le da el ser humano para desarrollar todo el derecho. La ley natural, señoras y señores, es el conjunto de derechos del ser humano que tiene el ser humano simplemente por ser humano. Es inherente a la condición de ser humano y es innato por ser persona, simplemente. Y eso no tiene una base en Dios. Dios no está probado que Dios haya bajado a la tierra y diga, este es el derecho natural, y que ahora todo el mundo lo apliquemos, porque Dios no lo dijo. Porque para empezar, como ellos bien dijeron, Dios es una creencia, y entonces, por lo tanto, hay distintas creencias sobre lo que es Dios. Sin embargo, en el derecho, en el mundo, todos tenemos conciencia sobre lo que es el derecho natural, y esto se maneja a nivel universal. La ley natural
es intrínseco, como mencionamos, por lo tanto, esto se positiviza en el derecho y esto se hace entonces el derecho positivo, y entonces sí, lo que es ley natural se suscribe en documentos y entonces sí se formula en nuestro aparato legal. Y entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto es producto del consenso humano, del raciocinio humano, no, muchas gracias, del raciocinio humano, y entonces esto es organización social. Surge entonces el hombre. No surge de Dios o de una creencia de Dios, simplemente surgió como acuerdo del hombre racional. Por lo tanto, esto nos intensiva a un pensamiento crítico, a una capacidad de pensamiento, lo cual es muy distinto a un juicio de valor que marcó aquí mi contraparte. ¿Sí? No, muchas gracias, ya tomé los puntos necesarios. Por lo tanto, si no hay un Dios universal, una creencia de Dios universal, que se diga, ok, este es el único Dios. Vivimos en un pluralismo incluso ideológico, religioso, teológico, y no se sabe si existe, por lo tanto es un constructo humano. Lo que nos dice es que lo que, aunque se base, que sea, yo me baso en un Dios, y esta ley la voy a hacer porque la baso en lo que mi Dios me dice, sigue siendo un constructo humano, señoras y señores. Por lo tanto, aunque digan que haya ley de Dios, o que es la voluntad de Dios, o que hay un juicio de valor, porque yo creo que hay un Dios y que por eso Dios merece existir, la existencia de la ley es real debido al consenso humano y debido a procesos humanos de socialización versus o frente a algo que ellos desconocen realmente si existe o no. Por lo tanto, sería inverosímil, por estas razones, decir que realmente se necesita un Dios para que haya una ley. Y el tercer punto, que ya lo desarrollaron mis compañeras siguiendo esta misma línea, es sobre los sistemas legales en el mundo, el derecho internacional como se conoce, los distintos sistemas legales en el mundo, que no basan ni una sola ley, una sola creencia en un Dios. Por lo tanto, eso ya desarrolló más mi contraparte, retomando por la imposibilidad de probar la existencia de un Dios, o que hay una sola creencia única que diga esto debe ser ley, en esto nos basaremos, y porque también la ley natural es producto del consenso humano, no de una creencia de un Dios, sino porque simplemente es ley. En ley natural jamás hay algo que Dios te dé, y porque en el mundo ninguna ley se basa en Dios actualmente, por eso hay una separación sana del Estado y de la ley, por eso nosotros lo pedimos oponer. Muchas gracias.